Hola, soy Blanca Madariaga, radióloga del Hospital Clínico Universitario de Zaragoza. En primer lugar, agradecer a la doctora Sandra López la invitación para poder participar en este curso tan interesante acerca de patología mamaria y selología en su primera edición online organizado por el Hospital de Mataró. Os voy a hablar de técnicas de radiología avanzadas tanto en el diagnóstico y un poquito en el tratamiento de cáncer de mama. Bueno, todo el mundo sabemos ya que, por desgracia, el cáncer de mama sigue siendo el más frecuente entre las mujeres. También sabemos que el año pasado, en 2021, hubo 350.000 casos nuevos en Europa. Así, la probabilidad de que una mujer desarrolle un cáncer de mama a lo largo de su vida es 1 de cada 8. Y sigue siendo la primera causa de muerte por cáncer entre las mujeres de España. Dato importante es que cerca del 90% podían ser curadas si llegáramos a un diagnóstico a tiempo. Hoy por hoy, la prueba estándar de oro para disminuir esta mortalidad como cribado es la mamografía digital. Bueno, los radiólogos, ¿qué hacemos en nuestro día a día? Bueno, pues trabajamos realizando informes, como ya sabéis, realizamos mamografías diagnósticas, también ecografías, tanto mamarias como axilares, también resonancia magnética, también pruebas de galactografía, introducimos contraste a través del orificio del complejo areola-pezón y así podemos valorar los conductos galácticos. También realizamos pruebas intervencionistas percutáneas, como es la biopsia con aguja gruesa, como es la biopsia aspirado por vacío usando agujas de 9G. También realizamos punciones con aspiración de aguja fina para drenar colecciones o tumores líquidos. También colocamos marcadores metálicos en lesiones tumorales, BRAF6, que van a necesitar un tratamiento quimioterápico adyuvante, y así podemos valorar la respuesta, y también colocamos marcadores en las axilas patológicas. También colocamos arpones metálicos prequirúrgicamente en los tumores que no son palpables previos a ser operados. Las técnicas más avanzadas o más usadas dentro de las avanzadas hoy en día en cuanto a la mamografía son la mamografía por contraste y la tomosíntesis, esta última ya utilizada desde hace muchos años. Podríamos decir que lo que se conocía como mamografía convencional, que era la mamografía analógica, ya no se usa y se usa la mamografía digital. La mamografía digital tiene la ventaja de que tiene menos radiación, es más rápida y permite que el radiólogo posteriormente pueda manipular las imágenes haciéndolas más grandes, más pequeñas, y también permite que las imágenes puedan ser exportadas a otros ordenadores y en definitiva a otros centros hospitalarios. La mamografía con tomosíntesis es una técnica que lleva ya muchos años implantada y que consiste en realizar una adquisición bidimensional de la mama. Sabemos que la mama es una unidad 3D, es un volumen, es un 3D, y mediante la tomosíntesis realizamos diferentes cortes a unos 30 grados que nos permite obtener diferentes planos de la mama. ¿Qué ocurre? Que detecta lesiones, como es este caso, que aquí apenas se ve nada, que pasan desapercibidas en la mamografía, y mediante la tomografía podemos valorar este área de distorsión. Por eso, una de sus ventajas es que resuelve dudas que podemos tener en la 2D y aumenta así la sensibilidad y la especificidad. Tiene una serie de limitaciones. Una de ellas importante son las microcalcificaciones. Las microcalcificaciones se ven muy mal en la tomosíntesis. Luego también, para poder analizar la tomosíntesis, necesitamos tener unas pantallas específicas que requieren un mayor coste a nivel informático. La dosis de radiación es un poquito superior a lo que sería una mamografía digital, y importante también, necesita mayor tiempo de lectura por parte del radiólogo con una curva de aprendizaje también que es significativa. Con todas estas pruebas que contamos, es decir, la mamografía digital conocida por todos, la tomosíntesis, se ha visto y es publicado y reconocido que hasta un 28% de tumores pueden pasar desapercibido. Este 28% es significativo en aquellas mujeres premenopáusicas con unas mamas densas, dado que el elevado
La elevada densidad de la mama hace que muchos tumores puedan pasar desapercibidos. Por ello, se hace necesario el uso de nuevas técnicas complementarias, como es el uso de la mamografía espectral con contraste intravenoso. Esta técnica voy a explicar un poquito más, ya que es una técnica que se está extendiendo por todos los centros de diagnóstico dedicados a patología mamaria y creo que tiene una importante aportación. ¿Y en qué consiste esta técnica de mamografía por contraste? Realmente es una optimización de lo que ya conocemos como mamografía digital, utilizando dos nuevos parámetros. Uno de ellos sería el uso de contraste intravenoso. Utilizaríamos el contraste que usamos para el escáner. Lo que va a hacer el contraste es que nos aporta una información metabólica. Se basa en el principio de neoangiogénesis tumoral. Sabemos que los tumores de mama tienen una importante angiogénesis tumoral. El otro parámetro nuevo es que introduce el uso de una doble energía dual, es decir, el mamógrafo va a realizar una adquisición de dos imágenes, una baja energía, que sería como una mamografía convencional, y otra elevada energía, que nos diagnostica. Posteriormente realizará una recombinada, que es la que nosotros vamos a interpretar porque es en la que se detecta el contraste. Ya esta técnica fue aprobada en 2011 por la FDA, pero no fue hasta el 2013-14 cuando se empezó a trabajar con ella. Entonces, ¿qué va a aportar a nuestra rutina en el diagnóstico de patología mamaria? Pues yo creo que lo que aporte la accesibilidad y especificidad y valor predictivo positivo se ha demostrado que es muy similar al que aporta la resonancia magnética. Sí que es cierto y se ha visto que es superior su precisión frente a la mamografía y a la ecografía a la hora de la detención del cáncer de mama. Se puede decir que las indicaciones serían en la mayoría de los casos superponibles a la resonancia, por lo que se postula como una posible alternativa a la misma. Es importante conocer las indicaciones. En este caso voy a explicarlas. En este caso la primera sería pues, en el diagnóstico inicial de mujeres con alta sospecha clínica, mujeres que acuden al médico cabecera, al médico de atención primaria, a su ginecólogo, a su cirujano porque se palpan un nódulo. Y el médico lo comprueba que efectivamente se palpa un nódulo. En lugar de realizar una mamografía digital, realizaremos una mamografía con contraste. Esa sería la imagen de baja energía, oblicuomedia lateral, y vemos como en la recombinada se observa en intercuadrantes inferiores una imagen que realza un poco heterogéneamente con contraste y que se trataba de un BIRAS 5. En este caso era una mujer que se notaba un nódulo, se lo palpaba entre cuadrantes superiores de la mama derecha. Se puede observar cómo en la recombinada capta esta lesión, lo cual hace que eleve la sospecha de malignidad. Esta imagen de aquí no es una mamografía digital, sino que es una mamografía con contraste, pero sería la energía. En ocasiones la paciente viene porque se nota un bulto, como es en este caso, en cuadrante superexterno de la mama izquierda. Esta sería la recombinada de esta paciente. ¿Y cuál es el asombro? Que podemos descubrir que existe otro pequeño nódulo que también realza en cuadrantes inferiores. Se realiza la ecografía posterior y se comprueba que existe el nódulo sospechoso en cuadrante superexterno y que aparte existía otro pequeño intercuadrantes inferiores. Pasamos de tener una tumoración única a una sospecha de un carcinoma multicéntrico. La ecografía que realizamos posteriormente va mucho más dirigida. En otros casos sirve pues, para tranquilizar mucho a la paciente. Son pacientes con extensos antecedentes, ¿no? de hermanas y tías con neoplasias de mama y que ellas se palpan una tumoración porque son mamas densas, aunque su médico no la palpe, pues a veces son derivadas a nuestra sección de radiología mamaria para que se estudien. En este caso es muy interesante realizar una mamografía por contraste porque al combinada en este caso se vio que no captaba nada, con lo cual paramos ahí, no hay que hacer más pruebas, ni ecografías ni resonancia y la paciente se queda muy tranquila. Otra indicación sería pues como uso de estudio complementario en pacientes que acaban de ser diagnosticadas de una lesión maligna, porque nos permite evaluar muy bien las dimensiones. Hay estudios que reflejan que las dimensiones que se obtienen, los valores que obtenemos mediante la mamografía por contraste, son más exactos en algunos milímetros que los que se obtienen por resonancia magnética. Esta tercera indicación me parece muy interesante porque muchas pacientes van a estar sometidas a un tratamiento quimioterápico neoadyuvante y van a necesitar, como es lógico, un
control radiológico durante ese tratamiento. Bueno, se están desempeñando varios estudios, en concreto en el hospital de Zaragoza, el otro hospital que existe, el Hospital Miguel Servet, otro de los hospitales grandes. Se está realizando un estudio de investigación en pacientes que están en tratamiento quimioterápico con neoadyuvancia y se les está realizando resonancia y mamografía por contraste para valorar cuál es la validez de la mamografía por contraste, obteniendo al día de hoy unos resultados muy alentadores. En este caso veríamos una paciente con un carcinoma multicéntrico. Existen numerosas lesiones que realzan con contraste y se ve como posteriormente, tras la quimioterapia, ha existido una respuesta parcial mayor. Este es otro ejemplo en el que se ve un realce por contraste heterogéneo superosternos de la mama derecha. En este caso se colocó un marcador metálico. Ya he comentado al principio que los radiólogos colocamos marcadores metálicos en las lesiones que van a recibir un tratamiento quimioterápico y se puede observar cómo se obtuvo una respuesta completa. En ese otro caso, aquí muestro la recombinada, es una paciente con una tumoración significativa, era un BRAF 6 que recibe tratamiento quimioterápico y se puede observar cómo existe una respuesta parcial mayor. En otras ocasiones, y esta indicación también es muy útil, son pacientes que han sido operadas de un cáncer de mama. Es muy habitual que en nuestro trabajo diario vengan muchas pacientes a realizarse el control anual de pacientes que han tenido una tumorectomía previa. A veces estas pacientes se puede notar un bulto o una zona más indurada en la zona de la cicatriz. Pues en lugar de realizar una mamografía digital convencional y una ecografía, podemos realizar la mamografía por contraste. En este caso, la paciente notaba que a nivel de la cicatriz había una zona más indurada. En la mamografía en baja energía se ve la cicatriz y al realizar la recombinada vemos como no capta nada, con lo cual nos quedamos todos tranquilos. Para ya el diagnóstico no hay que hacer ni ecografía ni siquiera, ni tampoco hay que hacer resonancia. No existía recidiva y la paciente se queda muy tranquila. También la indicación es importante en pacientes en las cuales no se pueda poder realizar una resonancia magnética. Aquellas pacientes que o bien tengan marcapasos, una claustrofobia significativa, una obesidad mórbida, una cifosis extrema, pues en estas pacientes en las que no se puede realizar una resonancia magnética, la mamografía por contraste es una opción ideal, porque nos va a permitir valorar la multicentricidad y también muy bien las dimensiones. De hecho, las imágenes que se obtienen tanto en mamografía por contraste como por resonancia son bastante similares. En ocasiones también se puede emplear esta técnica en pacientes que estamos realizando una búsqueda oculta de una tumoración. Paciente que está ingresada buscando una tumoración nos pide mamografía y ecografía, valorar tumoración de mama. Realizamos una mamografía por contraste, vemos que no capta nada y nos quedamos tranquilos. En este caso sí que existía un patrón realce de fondo significativo al que debemos habituarnos, pero no existía ninguna lesión focal de sospecha. A veces existen lesiones que la paciente se palpa, se nota, se realiza una mamografía digital, no se ve nada, la pasamos a la ecografía, tampoco vemos nada. El siguiente eslabón diagnóstico, pues bueno, realizamos una resonancia y en la cual vemos que capta. En este caso, la resonancia captaba en un cuadrante superosterno de la mama derecha. Pues la única manera, si no disponemos de, como es en nuestro servicio, como es el caso de nuestro servicio, de manera de realizar una biopsia por resonancia, realizamos la mamografía por contraste y podemos realizar la biopsia mediante la mamografía. Pero esta técnica tiene algunas limitaciones. Una de ellas serían los falsos negativos. Falsos negativos serían aquellos tumores que tienen una baja neoangénesis tumoral. En este caso se realizó una mamografía con contraste. Aquí tenemos la de baja energía, la recombinada, un patrón de realce de fondo importante, pero no hay ningún nódulo, ¿no? Así a priori que sea sospechoso. Se realiza una resonancia magnética y tampoco vemos ningún nódulo sospechoso, pero la ecografía que se había realizado después de la mamografía por contraste sí que se vio un pequeño nódulo de sospecha, un BRAF 5, que se biopsió con la ecografía y se pudo ver cómo era un carcinoma ductal infiltrante. Como era tan pequeño, no era palpable, se le colocó un arpón a la paciente. En la mamografía digital tampoco pudimos ver la lesión y posteriormente se operó. Por eso es un falso negativo, ¿no? Aquellos tumores que tengan una vascularización muy débil. Otra limitación son los falsos positivos. Lo mismo ocurre con la resonancia magnética. Sabemos que los fibroadenomas
captan contraste. Existen algunas series como la del radiólogo belga Lobs que bajan hasta un 4% de falsos positivos. Y bueno, es una limitación, pero en este caso, aparte de la recombinada, tendríamos la de baja energía, que también nos permitiría valorar un poco la morfología, la existencia de microcalcificaciones. En ocasiones está descrito la existencia de algún falso positivo. Este es un caso de una paciente que se palpaba una extensa tumoración en el cuadrante superexterno de la mama izquierda. Se realizó por contraste, podemos ver cómo existe efectivamente una captación. Se le pasó a la ecografía y en la ecografía se vio que existía una tumoración extensa de bordes irregulares, hipoecogénica, en cuadrante superexterno de la mama izquierda. Se realizó una biopsia y se pudo comprobar cuál fue el asombro, que se trataba de una mastopatía diabética. También hay que tener en cuenta como una pega de esta técnica los artefactos. Uno de ellos que sale siempre y que es fácil de manejar es una imagen de artefacto de pseudo realce aquí en la periferia. Y otro de los artefactos es lo que he comentado ya antes, es el patrón realce de fondo, que también es un problema en la resonancia y que puede ser desde mínimo hasta denso, que sería este. Esto, claro, dificulta el poder valorar una lesión de pequeño tamaño que realce con contraste. También las casas comerciales no aconsejan el uso de esta técnica en pacientes con implantes mamarios. Mucho cuidado si la paciente lleva un reservorio subcutáneo y mucho cuidado al manejar el contraste intravenoso. No toquemos con los guantes que llevan contraste a la mama de la paciente, porque podemos obtener estas imágenes de artefacto por el contraste. Como ya he comentado, esta técnica tiene una alta precisión, es recogida por múltiples artículos que la precisión es hasta el 90%, mucho mayor que la mamografía digital y la mamografía asociada al ultrasonido. De manera resumen, podríamos decir que la gran ventaja es para mí que es un acto único, que una paciente que viene con un grado de ansiedad que se palpa un nódulo, podemos saber si ese nódulo es único, es múltiple, podemos biopsiarla y podemos saber si también es bilateral, con una fiabilidad que una mamografía y una ecografía no nos daría. Y que en casos en los que no esté indicada la resonancia magnética o en aquellos servicios de radiodiagnóstico que exista poca accesibilidad a la resonancia, pues sería una técnica ideal. Tiene inconvenientes, pues ya he comentado los implantes mamarios, en principio no se puede utilizar. Cuidado con las lesiones muy posteriores. Y para mí los grandes inconvenientes son pues que no tenemos valoración de la axila, que habría que completar el estudio con la ecografía, y que no tiene una aportación dinámica. Siguiendo con las técnicas de imagen, bueno, hemos hablado un poco de las más avanzadas a nivel de mamografía, pues a nivel de ecografía, la nueva técnica que está instaurándose es la ecografía 3D, también conocida con el nombre de ABUS. Sabemos por todos que la ecografía es el complemento de la mamografía. Yo creo que hoy en día nadie que esté valorando unas mamas densas o heterogéneamente densas no vaya a realizar una ecografía. Si no lo hace, está trabajando. Yo creo que hay modo de entender mal, porque se estará pasando por alto diagnósticos de cánceres de mama. Y también la usamos mucho los radiólogos como guía de procedimientos, ¿no? Para todos los procedimientos intervencionistas. ¿En qué consiste esta ecografía automatizada 3D o también llamada ABUS? Pues es una ecografía tridimensional de la mama, la realizan los técnicos y lo que hace es diferentes pases sobre la mama colocada en decúbito supino, lo cual favorece mucho la planificación quirúrgica. Recordar que la resonancia magnética, el paciente está colocado en decúbito prono, con lo cual no favorece tanto a la hora de realizar una planificación quirúrgica. Se podría usar en un futuro como un método de screening, pero es complicado porque tiene un alto coste. Además, no valora la axila ni tampoco las microcalcificaciones. Aquí está un dibujo, ¿no?, de cómo sería este ecógrafo. Sería la pantalla. Aquí tendríamos el cabezal. Podéis observar cómo el cabezal o el transductor es mucho más ancho, hasta 15 centímetros, a diferencia de los transductores que usamos convencionalmente en la ecografía, que serían de 3 centímetros. También se puede observar cómo este cabezal o esta sonda tiene una característica ergodinámica que permite adaptarse a la superficie mamaria, y optimizan las imágenes. Podemos optimizar, los radiólogos posteriormente las imágenes y valorar en los 3 planos del espacio la lesión. Aquí traigo algunos ejemplos. Esto es muy útil para las mamas densas. De hecho, supone un gran reto. En este caso tenemos una mamografía donde existían unas microcalcificaciones que pasaban un poquito desapercibidas
en cuadrantes inferiores. Esto sería una ecografía en 3D en plano coronal y en plano axial, y podemos ver aquí en el puntito amarillo y aquí una imagen en vacío. Se biopsió y resultó ser un carcinoma in situ. Este es otro caso de una paciente que se etiquetó de un BRAF 2, parecía que no existía nada, eran unas mamas densas, y al realizar la ecografía tanto en modo en plano axial y en plano coronal, se objetivó una lesión hipoecogénica, se biopsió y resultó ser un carcinoma ductal infiltrante. Bueno, los avances en cuanto a la resonancia magnética van dirigidos sobre todo a las técnicas de difusión y sobre todo se están dirigiendo a obtener protocolos más abreviados. ¿Por qué? Porque la exploración de resonancia de mama con contraste es una exploración larga, de unos 30 minutos se está cortando a 20-25, y las pacientes, pues bueno, es una situación incómoda, en decúbito-prono les cuesta mucho aguantar todo el tiempo. Pero es muy importante que todos seamos capaces de saber cuáles son las indicaciones de esta técnica. Hoy en día yo creo que sería muy interesante que todas las pacientes diagnosticadas de un cáncer de mama se les pudiera realizar una resonancia. Y si esto no es posible porque en el centro donde trabajamos no tenemos mucha accesibilidad, al menos realizarlo de manera obligatoria a todas aquellas pacientes que sean diagnosticadas de un carcinoma lobulillar, y en pacientes inferiores su edad a 60 años, en las que exista una discrepancia del tamaño tumoral superior a 1 centímetro en la ecografía y en la mamografía. También está indicada en las pacientes portadoras de prótesis ante la sospecha de rotura, en todas aquellas pacientes con una axila positiva en búsqueda de un carcinoma oculto, también el cribado de pacientes de alto riesgo. También se contempla en pacientes que tengan una telorragia, una telorrea de evolución, y en aquellas pacientes con hallazgos no concluyentes en las pruebas de imagen convencional, como sería valorar si es una recidiva o es una cicatriz, una simetría glandular que no acaba de valorarse bien, nódulos múltiples de un significado incierto. Todas estas indicaciones también se podían usar con la mamografía por contraste. Bueno, la resonancia magnética, yo creo que una de las limitaciones más importantes es el extenso patrón de realce de fondo que tiene sobre todo en las mujeres premenopáusicas. De hecho, se aconseja realizar el estudio de resonancia magnética en la primera fase del ciclo menstrual para evitar que exista un gran patrón de realce de fondo. También existe otro inconveniente, es que el radiólogo tiene que realizar un aprendizaje. Es una prueba que requiere un aprendizaje. Las contraindicaciones conocidas pues bueno, son la castrofobia, la asistencia a dispositivos incompatibles con la resonancia, una obesidad mórbida y pacientes que tengan limitada la movilidad. Es importante que todos sepamos los 3 patrones de realce de fondo, patrones de realce de las lesiones, que serían el tipo 1, que es un realce progresivo, son las lesiones benignas, sería típico del fibroadenoma. Un tipo 2 o patrón en meseta son las lesiones indeterminadas, puede que sean sospechosas, en las cuales existe un aumento inicial por contraste y posteriormente van haciendo un aplanamiento. Y el tipo 3 o WhatsApp de lavado son aquellas lesiones que tienen un intenso realce de contraste inicial y posteriormente existe una bajada de señal. Un ejemplo de una lesión tipo 1, esta es la secuencia en T1, vemos cómo realza la secuencia T2 y la curva dinámica vemos que es una curva que va en una ascensión lenta poco a poco. Sería tipo 1, lesión benigna. La tipo 2 son lesiones que se dice que es una curva indeterminada porque aquí pueden aparecer también lesiones malignas que den una curva tipo 2. Son lesiones que tienen un realce por contraste y que luego se va manteniendo en meseta. Este sería el mapa de color, es un mapa en el cual vemos unas lesiones que a pesar de que la curva sea tipo 2, es una lesión de sospecha. Y la curva tipo 3, que claramente es una curva de sospecha, que tenemos unos focos que en el mapa de color realzan claramente por contraste, tiene un color rojo y vemos cómo existe un intenso captación de contraste con un lavado posterior. En este ejemplo sería todavía más gráfico, una masa extensa con una captación muy en tipo masa, muy evidente y con una captación rápida y con un lavado también rápido. Bueno, otra de las herramientas que se nos está ofreciendo o que nos viene un poquito dada a los radiólogos es la inteligencia artificial. ¿Por qué? Bueno, porque existe cada vez más un avance en la programación, en la tecnología, en la informática, esos avances a los que estamos envueltos
y la necesidad de mejorar el cribado de la mama y mejorar el diagnóstico de la mama, ¿qué ha hecho? Pues que ha hecho que exija una serie de programas informáticos automáticos, como es el CAT, que se usa mucho en el screening de mama, que mediante una serie de modelos matemáticos logra llegar a unos patrones de realces, aumentando unos patrones de diagnóstico, aumentando mucho la sensibilidad. El gran problema es que aumenta la sensibilidad para detectar lesiones, pero también va a aumentar los falsos positivos, con lo cual puede aumentar las rellamadas a las pacientes del screening y puede aumentar la necesidad de realizar biopsias. Falsas biopsias o más biopsias, ¿no? ¿Cómo trabajamos habitualmente los radiólogos? Con la mamografía digital tenemos que catalogar si es un patrón grado A, involutivo, grado B, grado C o grado D, ¿no? Que sería el que tiene una mayor cantidad de glándula. Con esto y analizando las asimetrías, las masas, si existen distorsiones, si existen calcificaciones o no, elaboraríamos una categoría, ¿no? De categoría 1, que es normal, a categoría 5, sospecha de malignidad, y con ello elaboraríamos pues, la necesidad de realizar un seguimiento anual de 3-6 meses o directamente a biopsiar. Con la inteligencia artificial realmente lo que se está realizando es que la inteligencia artificial lo que hace es coge información de un gran almacenamiento que existe, que es el Big Data, que es un gran almacenamiento de datos, de muestras, de patrones radiológicos que están todos almacenados y mediante una serie de algoritmos matemáticos establece una serie de patrones que va detectando. En función de los patrones que detecte, de los datos de la paciente que metemos, él elabora una serie de riesgo alto, riesgo bajo o medio. He encontrado un artículo publicado en el Radiology en el 2022, es un estudio muy extenso porque analiza más de 122.000 exámenes de 47.000 pacientes en 4 centros de cribados de mama en Noruega. En Noruega se diagnosticaron 752 cánceres y con la inteligencia artificial el 80% de ellos fueron diagnosticados. Es un tanto por ciento muy elevado, pero sigue existiendo un 20% que para mí es una cifra alta y que habría que mejorar estos sistemas de inteligencia artificial. Yo personalmente sigo pensando que la labor del radiólogo sigue siendo fundamental para poder conseguir y poder llegar a hacer un diagnóstico más exhaustivo y que existan menos cánceres ocultos que se nos pasen. Brevemente y para acabar, una de las técnicas que se están realizando para tratar de manera paliativa o en pacientes que no por la edad elevada o por un riesgo de mortalidad quirúrgico o anestésico son las técnicas de ablación térmica. Estas técnicas se realizan en los servicios de radiología y lo que consisten es aplicar de una manera directa calor o frío. Las 5 técnicas más conocidas son la de ultrasonidos focalizados de alta densidad, la de radiofrecuencia, láser, microondas o crioterapia. Menos en la de ultrasonidos, en las otras 4 necesitaremos la ablación transcutánea mediante una cánula que se introduce en el interior del tumor. En el centro se van realizando movimientos, realizando la ablación de una morfología siguiendo una morfología ovalada o esferoidal, y el objetivo es destruir todo el tumor y destruir también un margen periférico del tumor de 5 a 10 milímetros. Los resultados que se obtienen son bastante interesantes. Bueno, os dejo aquí un poquito de bibliografía y esto es todo lo que quería contar. Muchísimas gracias. Estoy a vuestra disposición para cualquier duda y bueno, termino con esta frase que habréis oído muchas veces. La mejor manera de seguir luchando contra el cáncer de mama, como sabemos, es promover la detección temprana y para ello ese 28% de mujeres que si realizamos una mamografía digital se nos van a quedar un poco sin diagnosticar, tendremos que ir a realizar o ecografías, si con la ecografía tampoco nos quedamos tranquilos, mamografía por contraste para evitar que exista una menor mortalidad y para evitar que ese 90% de pacientes que pueden ser curadas con un diagnóstico temprano, pues seamos capaces de ello. Bueno, muchas gracias y hasta aquí es lo que quería un poquito contaros.